21 de marzo 2024, bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast. Texto 51 en el capítulo 5, canto tercero. Así que bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tato vayam mat pramukta yadartem bhavo vimatman karavam akintem kamnashva chakshur paridehi shaktyam deva kriyarte yadanugrahanam. Traducción del verso. Oh Señor Supremo, oh Ser Supremo, dígnate darnos tus amables instrucciones de cómo hemos de actuar a nosotros, que somos creados al comienzo al partir del Mahat Tattva, la energía cósmica total. Ten la bondad de conferirnos tu potencia y conocimiento perfectos, de manera que podamos ofrecerte servicio en los diferentes departamentos de la creación subsiguiente. Muy bien. Vamos a leer directamente el comentario escrito por Srila Prabhupada. El Señor crea este mundo material y fecunda la energía material con las entidades vivientes que habrán de actuar en el mundo material. Todas estas acciones tienen un plan divino tras ellas. ¿Cuál es el plan divino? Vamos a detenernos aquí. Aquí vamos a leer. Vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta de ¿cuál es el plan? Acabamos de leer, estamos a punto de saberlo. ¿Por qué razón ocurre, por un lado, por qué razón ocurre, se da la creación material? ¿Y cuál es el fondo? ¿Para qué vinimos? ¿Por qué estamos aquí? Todas estas acciones tienen un plan divino tras ellas. El plan consiste en brindarles a las almas condicionadas que así lo desean la oportunidad de disfrutar de la complacencia de los sentidos. Ahí está. Pero hay otro plan tras la creación, y ese es ayudar a las entidades vivientes a darse cuenta de que están creadas para la complacencia de los sentidos trascendentales del Señor, y no para la complacencia de sus propios sentidos individuales. A ver, nos detenemos otra vez. Hemos leído aquí ya entonces de manera directa al inicio de este comentario, de este significado. ¿Cuál es ese propósito doble de la creación material? Y algunos Vaishnavas, sintetizándolo y definiéndolo, Prabhupada ha descrito aquí que por un lado es para darle la oportunidad a todas las almas que así lo deseen de disfrutar, como él lo decía, ¿sí? De disfrutar. Y por otro lado hay otro propósito, él dice, disfrutar de la complacencia de los sentidos, todas las experiencias agradables que la persona quiera tener, bueno, se le da la oportunidad. Pero hay otro plan, y es ayudar a esas mismas personas, a esas mismas almas, ayudarles a darse cuenta de que están creadas en realidad para complacer a Dios. Y en el acto de complacer a Dios resulta ser que encuentran mayor placer que intentando complacerse a sí mismas. Así es de simple el asunto. Entonces algunos Vaishnavas definen esto como un propósito doble de la creación, como facilitación y reformación. Por un lado se les va a facilitar todo lo que deseen, se les va a facilitar todo tipo de experiencias, no solamente de experiencias externas, por ejemplo, sabemos, ¿no?, que para poder disfrutar de una buena película, por ejemplo, si alguien quiere ver una película, un buen libro, se va a requerir que haya un escritor detrás que produzca y un productor y mucha gente involucrada para producir esta película, para producir este libro, para producir ese chocolate, por ejemplo,
Pero también, aparte de estar presente el objeto que se va a disfrutar, también es necesario que la persona se preste en ciertas condiciones en la salud, por ejemplo, de la persona, que la persona sí, tenga suficiente oxígeno, por ejemplo, para que pueda mantenerse viva durante 3 horas que dura una película, por ejemplo. Y eso es algo que lo damos por sentado, ¿no? Respiramos y listo. Necesitamos papilas gustativas para poder saborear el gusto del chocolate. Y todas esas condiciones son dadas por el Señor Supremo para que la experiencia sea placentera, la experiencia de quien está saboreando el chocolate, quien está viendo la película, como lo acabamos de leer aquí. Es para que esa persona se dé gusto complaciendo sus sentidos y luego se le ocurra viajar, conocer lugares, hablar con personas, toda la variedad tan grande de experiencias que una persona puede experimentar. En realidad son facilitadas esas experiencias y es facilitada la capacidad de disfrutar, como dijimos. Hace falta papilas gustativas, hace falta que mis ojos funcionen bien, que reciban bien la luz que viene del sol. Para empezar, hace falta que el sol trabaje, que exista un sol que ilumine el sistema solar y luego esa luz que el sol envía golpea, digamos, o impacta toda la materia que hay, todo el planeta. Esa luz impacta por todos lados y ahora impactando, digamos, en la Tierra y en todos los objetos, esa luz ahora viene a nuestros ojos reciben ese reflejo de luz y ahora podemos ver todo. Y hace falta que todos los componentes de nuestro ojo funcionen bien, todo, que estén conectados apropiadamente con el cerebro, para así poder disfrutar de ver esa película. Y podemos hacer una lista muy grande de todas las condiciones necesarias simplemente para poder ver una película. Y lo mismo haríamos con el chocolate, toda la producción, cómo hace falta que desde el árbol del cacao, que hace falta que se nutra bien con agua, con condiciones favorables en la tierra, para poder producir el cacao, todo el proceso, para poder producir el chocolate, como decíamos, la lengua misma tiene que estar trabajando apropiadamente, tiene que haber una conexión entre esas papilas gustativas y el cerebro, para que el cerebro interprete el aroma también, pero el sabor del chocolate. Y alguien tiene que hacerse cargo de traer el chocolate hasta el supermercado donde se va a comprar. Y todas esas condiciones son dadas de parte del Señor Supremo para que la persona pueda tener momentos bonitos a través de ver la película, comprar palomitas, saborearlas, conversar con alguien, viajar por el mundo, leer un libro, beber un jugo de frutas, todas las experiencias agradables, bonitas, que tienen que ver con la complacencia de los sentidos. Todas esas experiencias son organizadas por el plan del Señor Supremo. Y para eso existe este lugar. Entonces decía, tenemos facilitación, se facilita todas estas condiciones se facilitan. Y luego viene reformación. Reformación significa lo que leímos aquí también, que aparte de facilitarles esto, se les trata de ayudar a ellas para que consigan un placer mayor. Porque en fin de cuentas el alma está configurada, su configuración es que necesita placer, es un eterno buscador de placer. En algún momento Prabhupada lo define así al alma, un eterno buscador de placer, el alma. Por lo tanto, en aquel intento de explotar sus propios sentidos y los recursos y pasarla bien dentro de las experiencias materiales, también a esa alma se le va a ayudar, se le van a dar las herramientas necesarias para que caiga en cuenta por un lado, de que su verdadera naturaleza, su verdadero yo, en el fondo ella está configurada para acoplarse con la fuente de todo. Y en lugar de intentar satisfacerse a sí misma, mejor que satisfaga a la fuente, y una vez satisfaciendo a la fuente, ella va a tener mayor felicidad. Y el ejemplo clásico y típico para este asunto, para este punto,
es el ejemplo de las partes del cuerpo relacionadas con el cuerpo. Si la mano, si ella tuviera conciencia propia, dijera, bueno, este chocolate del que hablamos hace rato, lo voy a disfrutar yo, porque en fin de cuentas, yo soy el que está pagando por él y yo soy quien lo recibo, el chocolate. Entonces la mano puede intentar saborearlo y degustarlo a través del tacto, pero resulta ser que nunca va a encontrar el mismo placer que dándole ese mismo chocolate o todos los demás comestibles al estómago, a través de la boca al estómago. Y una vez nutrido el cuerpo, porque la comida, el alimento ha llegado al estómago, la mano va a tener, la piel va a estar mejor, va a estar más fuerte, más firme, los músculos de la mano también van a trabajar mejor. La mano va a estar mejor únicamente cuando se encargue de acoplarse con el estómago y llevarle comida al estómago, trabajar para ese fin. Pero si ella intenta trabajar por su propia cuenta, el músculo no va a trabajar bien, la piel de la mano tampoco, y eventualmente va a perder su habilidad y capacidad como mano. Y es exactamente lo que a nosotros nos sucede, que intentamos, tal como la mano, en este ejemplo, intentamos saborear todo por nuestra propia cuenta. Mientras que dándole todo a la raíz, que sería el Señor Supremo, regando la raíz, estaríamos satisfechos. En eso es todo el asunto en realidad. El asunto es que cuesta trabajo integrar esto en el corazón y tener la disposición para, y la disposición pueden hacer, y luego de la disposición hace falta aprender a acoplar todo con el Señor Supremo, que eso es el Bhakti. Entonces tenemos este doble propósito, el doble propósito de facilitar y reformar la visión que tiene esa alma. Claro, si se le dan plenas facilidades como un niño, ¿no? Si se le dan plenas facilidades para que haga lo que quiera, puede terminar dañándose incluso. Pero al mismo tiempo, el Padre Supremo realiza actividades para reformar nuestra forma de pensar, siempre a través de actos amorosos. Y una de esas formas es que Él mismo viene cada tanto para recordar a esas almas que estamos simplemente ocupadas en pasarla bonito, recordarnos que hay otra vida. Y cuando nos acoplamos con esa otra vida, que es la vida espiritual, pues encontramos un placer mayor, mucho mayor. Sigamos leyendo. Esa es la posición constitucional de las entidades vivientes. ¿Cuál es la posición? Es que ellas están creadas para la complacencia de los sentidos trascendentales del Señor y no para la complacencia de sus propios sentidos individuales. El Señor es aquel que no tiene igual y se expande en muchos seres para su placer trascendental. Todas las expansiones, los Vishnu Tattvas, las Jiva Tattvas y los Shakti Tattvas, o sea, las personalidades de Dios, que son Vishnu Tattvas, las entidades vivientes, que son Jiva Tattvas, y las diferentes energías potenciales, que son las Shakti Tattvas, son diferentes vástagos del mismo y único Señor Supremo. Las Jiva Tattvas, o sea, las almas pequeñas como nosotros, son expansiones separadas de los Vishnu Tattvas. Y aunque existen entre ellas diferencias de potencias, todas están hechas para la complacencia de los sentidos trascendentales del Señor Supremo. Sin embargo, algunas de las jivas, algunas de las almas, quisieron enseñorearse, interesante palabra, enseñorearse de la naturaleza material, imitando al señorío de la personalidad de Dios. O sea, quisieron volverse el Señor. En cuanto a cuándo y por qué esa clase de propensiones dominaron a las entidades vivientes, solo puede explicarse que las Jiva Tattvas tienen independencia infinitesimal y que, debido al mal uso de esa independencia, algunas de las entidades vivientes han quedado involucradas en las condiciones de la creación cósmica, y por ello se les da el nombre de Nitya Baddhas, almas eternamente condicionadas.
Wow. Notemos, estimados Vaishnavas, ya lo hemos notado y lo hemos señalado, y seguramente ustedes lo habrán notado sin necesariamente que yo lo mencione aquí, lo habrán notado por su propia cuenta. ¿Cómo? Voy a alejar un poco la pantalla. Acabamos de leer este párrafo nada más, este parágrafo, y cómo Prabhupada, el Bhakti, Prabhupada siendo un vocero del Bhakti, en este párrafo nada más ha sintetizado toda un tema tan existencial, es la existencia misma. ¿Por qué estamos aquí? Ha hablado de diferentes almas, ha hablado de la posición de Dios, de las energías de Dios, ha hablado de las almas, dando una definición en sánscrito para ellas, y ha descrito por qué razón vinimos aquí. Ha abarcado, como dije, en un párrafo tan pequeño, ha abarcado un tema tan profundo que muchas personas, tristemente, se les va a acabar la vida y nunca han pensado en esto. Triste, ¿no? Y están tan ocupadas en comprar, en pelear, en tener expectativas de que conseguir un buen trabajo, en pelear otra vez con su familia, en hacerse daño con su propia familia, en dañarse a sí mismo, consumir sustancias, esperar a que salga la próxima película de Marvel, ver 3, 4 series. Se les acaba la vida y nunca pensaron en esto. Es triste. Y nosotros estamos aquí de manera tan simple y llana, todos los días teniendo acceso a una literatura que con tanta sencillez, con tanta simpleza, nos lleva a observar estas cosas tan profundas. Y además, como decíamos hace unos días, con un lenguaje tan simple. Hay tantas personas que exponen temas espirituales con lenguajes, con lenguaje tan técnico, tan intrincado, que a veces da la impresión de que, ¿será que esta persona sabe de lo que está hablando? ¿Sabe el significado de todas las palabras que está diciendo? ¿O solamente está haciendo un espectáculo para que aparentar ser más espiritual? Esa pregunta la dejamos abierta, ¿eh? Lo cierto es que aquí el Bhakti, de vuelta, está hablando de algo tan profundo con un lenguaje tan simple y tan simple de entender. Prabhupada ha abordado aquí un tema que también es interesante. Él ha dicho que las almas, algunas de ellas, dice, voy subrayando, algunas quisieron enseñorearse de la naturaleza material. Y por eso fueron traídas a este lugar, o sea, ustedes y yo. Por eso vinimos a este lugar. Ahora, podríamos preguntar, ¿cómo es esto? Este es un tema, en cierta medida, vamos a decir, un tanto polémico, que no es nuestro tema de hoy, pero si es verdad que las almas estaban en el mundo espiritual y ellas decidieron venir al mundo material, podríamos preguntar, ¿en qué momento? ¿Por qué? Y más profundo, y esto es lo polémico, si ya estábamos en el mundo espiritual, ¿por qué razón decidimos salir de allí? Si supuestamente es el lugar más pleno que existe, ¿no? ¿Qué nos faltaba para decir, ya no quiero estar aquí, quiero ir a otro lugar? Y como dije, no es el tema de hoy, pero tampoco profundiza mucho en él. Pero si es verdad que estábamos en el mundo espiritual, plenos, completos, ¿por qué se nos ocurrió venir? Prabhupada dice aquí, voy a subrayarlo, en cuanto a cuándo y por qué surgió esa clase de propensión en la entidad viviente pura. Él responde esa pregunta, ¿no? Él dice, si vamos a hablar de cuándo ocurrió y por qué ocurrió esa propensión en el corazón de una entidad viviente que ya es pura, por eso está en el mundo espiritual, solo puede explicarse que las jivas tienen independencia infinitesimal. Ok, Prabhupada dice, es que el alma tiene una independencia. Si bien es verdad, está ya en un estado puro, pleno, pero sigue teniendo libertad e independencia. Y no está forzada a estar en el mundo espiritual. Y eso lo hace tan maravilloso porque nadie está obligado a quedarse en ningún lugar, ni siquiera en el mundo espiritual. Si alguien se queda en el mundo espiritual, no es porque está obligado y tiene miedo de que Dios me va a castigar si me voy. Tiene plena libertad
Y por esa plena libertad es que estamos aquí en realidad. A pesar de que es plena, pero es diminuta en la misma medida en la que somos diminutos nosotros. Y el alma tuvo la ligera curiosidad de conocer qué es lo que había en el mundo material. Y Krishna le da esa oportunidad. Adentrándonos un poco más, que tampoco es el tema de hoy, pero existe también otro tema polémico, y es que algunos Vaishnavas consideran que esta idea que estamos presentando, Prabhupada, es de esta línea, de que el alma vino del mundo espiritual, surgió en su corazón ese deseo y por esa razón vino al mundo material, porque surgió en su corazón el deseo de enseñorearse, como él dice. Luego hay otro grupo Vaishnava, en otra forma de pensar, que algunos indican que el alma no vino del mundo espiritual, sino que fue creada en el mundo espiritual y nunca ha estado allá. Otra forma de verlo. A algunos les parece tan interesante el tema que lo llevan como dije, a ser polémico y a ver quién tiene la razón, lo cual sin duda que es una pérdida de tiempo y energía. Pero lo cierto es que hay estas dos posturas, las dejamos en la mesa para que ustedes lo tengan en cuenta. Algunos consideran que el alma nunca estuvo en el mundo espiritual y fue creada en el mundo material, y que Krishna la conoce a esa alma porque Krishna la creó y está esperándola, pero nunca estuvo. Es su primera vez que va a ir al mundo espiritual. Como dije, cuando estudiamos la obra de Prabhupada, observamos que él es más de esta primera postura, de que el alma vino del mundo espiritual, tal como lo está diciendo en este verso. Muy bien, continuemos leyendo. Las expansiones de la sabiduría védica también les brindan a las nityavadas, o sea, las almas eternamente condicionadas, una oportunidad de mejorar como nosotros, y aquellos que aprovechen ese conocimiento trascendental como nosotros, recobran gradualmente su perdida conciencia de ofrecer servicio amoroso trascendental al Señor, como nosotros. Lo que decíamos, Marvin. Aquí estamos nosotros, tratando de aprovechar esta oportunidad, tratando de comprender este conocimiento trascendental, llevar a cabo las actividades que se nos recomiendan y gradualmente recobrar esa conciencia perdida para un servicio amoroso. Los semidioses se encuentran entre las almas condicionadas, qué interesante, que han desarrollado esa conciencia pura de servicio al Señor, pero que al mismo tiempo continúan deseando enseñorearse de la energía material. A ver, vamos a comentar algo sobre este parágrafo y vamos a terminar aquí por ahí. Prabhupada ha dicho que los semidioses se encuentran entre las almas condicionadas. Importante, nosotros, quiero resaltar esto porque forma parte del conocimiento fundamental de la conciencia de Krishna, y es reconocer la diferencia entre el Señor Supremo y los semidioses, que mucha gente que puede observar el Bhakti desde fuera le puede dar la impresión de que el movimiento Hare Krishna adoran cualquier tipo de deidad de la India, ¿no? Y sí, hay una enorme diferencia entre, si bien es verdad, en un altar, y eso sucede en algunos, por ejemplo, en algunos templos indianos o hinduistas, que pueden tener, o no solo en templos, sino en algunas casas que siguen el hinduismo, pueden tener en su altar muchas deidades, y entre ellas Krishna. Puede estar ahí Krishna, Narayan, Ganesh, Shiva, y es posible que esa persona no se da cuenta, no sabe y piensa que todos son iguales. Pero el Bhakti enseña al Vaishnava que no. Krishna nunca es igual a los semidioses, jamás puede ser igual a los semidioses. Krishna, el Señor Supremo, y todas las cantidades, los millones de semidioses que vienen después de Krishna, eso, vienen después de Krishna. Ninguno. Ni siquiera el Señor Shiva, que también es un tema interesante, el Señor Shiva, pero él tampoco está en la categoría del Señor Supremo, ni siquiera él. Y aquí el Vaishnava es importante que conozca esto, porque una de las ofensas en el canto del santo nombre es pensar que yo canto este santo nombre de Krishna, pensando que otros nombres, el canto de otros semidioses está igual, es en el mismo nivel que Krishna, y eso no es verdad. Entonces, Prabhupada ha dicho aquí que los semidioses también son almas condicionadas, como ustedes y yo, queridos, los semidioses. Pero claro, hay ciertas diferencias.
Ellos han desarrollado esa conciencia pura de servicio al Señor. Nosotros vamos en el proceso todavía. Pero hay algo más respecto a los semidioses. Dice él, aparte de que han desarrollado esa conciencia pura, al mismo tiempo continúan deseando enseñorearse de la energía material. Esa es la situación de los semidioses. Esa clase de conciencia mixta, que ya tiene, despertó ese deseo de servir, pero tiene todavía el deseo de disfrutar de la materia, esa clase de conciencia mixta pone al alma condicionada en la posición de administrar los asuntos de la creación. Los semidioses son líderes encargados de las almas condicionadas. Así como en las cárceles del gobierno, a algunos de los prisioneros antiguos se les confía algún trabajo de responsabilidad en la administración de la prisión. Del mismo modo, los semidioses son almas condicionadas que han mejorado y que actúan como representantes del Señor de la creación material. Dichos semidioses son devotos del Señor en el mundo material. Y cuando estén libres o cuando están libres por completo de todo deseo material de enseñorearse de la naturaleza material, se vuelven devotos puros y no tienen más que el deseo de servir al Señor. Ok, nos detenemos aquí. Pudiera dar la impresión, claro, por el mismo asunto del idioma, como hablamos de semidioses, ellos viven en los planetas superiores. Ellos son almas condicionadas, como Prabhupada lo ha hecho aquí. Y posiblemente este tema lo hemos hablado ya, pero es importante traerlo de vuelta. Ellos son almas condicionadas, no están liberados. Todavía en ellos existen diferentes, como aquí lo Prabhupada lo dijo, deseos de enseñorearse. ¿Qué decir entonces de cualquier persona que nosotros veamos? Cualquier persona. Hay en diferentes niveles el deseo de disfrutar, de explotar a diferentes niveles. Y es así como, y este ya sería otro tema, pero a veces está esta romántica visión, por ejemplo, de que una persona que vive en el campo es una persona pura. Ok, sí, bajo ciertos parámetros, sí, pero en un sentido espiritual profundo, si hasta los semidioses están condicionados a la naturaleza material, una persona que vive en el campo puede ser que lleve una vida más conectada con la naturaleza, pero incluso puede caminar descalzo por la tierra, puede vivir en una casa que no tenga nada de plástico, puede ser que no utilice ni siquiera energía eléctrica, qué sé yo, y aún así su vida puede ser artificial. Como dije, este es otro tema. ¿En qué sentido puede ser artificial la vida de esta persona que lleva una vida tan natural, que no consume aditivos, que no consume Monsanto, que produce sus propios alimentos? ¿En qué sentido su vida puede seguir siendo artificial? En que todavía tiene el deseo de explotar a otro, todavía tiene el deseo de ser el mejor, de ganarle a otro, de tener la razón. Y eso es una tendencia artificial en el alma. Mientras que una persona que vive en el 20º piso de un edificio que fue construido con acero, con vidrio, con plástico, que lleva una vida tan llena de cosas artificiales o tan rodeada de cosas artificiales, pero se ha cultivado y está cultivando, se está aprovechando ese conocimiento espiritual y desarrollando ese espíritu de servir al Señor Supremo, esa persona lleva una vida más natural que aquella que camina descalzo todos los días por el pasto de su casa. Porque aquí el asunto no es llevar una vida natural en torno a la naturaleza material, sino una vida natural para el alma. Obviamente, si alguien lleva una vida natural para el alma en medio de un ambiente, de una naturaleza más en bondad, pues eso es mucho mejor. Pero de vuelta, yo decía esto partiendo del hecho de que una persona que vive en el campo no es una persona más libre, más pura. Definitivamente no. Bajo ciertas perspectivas, sí. Pero hablando estrictamente bajo la perspectiva del propio corazón y del alma, no necesariamente. Sino sería ley que, o sería necesariamente que entre más en la naturaleza vive la persona, más buena es. Y sabemos que hay, por ejemplo, en el Amazonas hay grupos de personas que nunca han visto la civilización, no tienen contacto con la civilización, son caníbales, por ejemplo, que nadie puede entrar ahí porque
un pie que ponga ahí lo desaparecen, lo van a matar. Entonces, si es verdad que el contacto con la naturaleza necesariamente me hace más puro, entonces estos grupos de personas al recibir a una nueva, esta gente en el Amazonas, al recibir a un nuevo individuo, pues lo abrazarían y lo recibirían en su comunidad, pero es lo contrario. Porque para que haya verdadera pureza en el corazón hace falta conocimiento espiritual. De lo contrario, a pesar de que uno viva rodeado de naturaleza, uno puede tener distorsiones en sus propios paradigmas. Y como dije, este es otro tema que también sería interesante profundizar, pero no es el tema de hoy. Lo decíamos por los semidioses, ¿no? Que si es verdad que ellos son almas condicionadas, ¿qué decir entonces de cualquier otra persona que veamos por aquí en nuestro círculo? Muy bien. Eso será todo por hoy. Mañana es el día de la aparición del Señor Nrisimhadeva. No vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam, sino que vamos a dedicar la sesión para hablar del Señor Nrisimhadeva. Y el jueves entonces retomamos esta última parte de este verso. Les recuerdo que usualmente para este tipo de festividades como mañana, en fechas importantes, es más auspicioso si uno puede observar un ayuno. Es mucho más auspicioso. Si por algún motivo de salud no es posible, pues bueno, lo más importante del día de mañana no es hacer en ayuno, sino lo más importante es tratar de aprovechar al máximo las actividades espirituales, el canto del Santo Nombre, la lectura, la escucha, y meditar más en este caso en el Señor Nrisimhadeva. No tanto si hice un ayuno o no. Obviamente y naturalmente que si uno puede tener las dos cosas es mucho mejor. Hay un avance, se aprovecha mejor el día, sin duda. Bueno, hay otras consideraciones ahí que tal vez mañana las podemos mencionar. Por hoy nos detenemos aquí. Espero que tengan un excelente día, un bonito día, muy provechoso. Nos vemos el día de mañana, si el Señor nos permite. Hare Krishna.